Hola, hola, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Felipe Izquierdo. Leyendo a Barros Arana, a don Diego Barros Arana en su historia, que es una historia que se escribió en pleno siglo XIX, antes de que existiera como un ícono, como un ser famoso, histórico, don Manuel Baquedano. Leí el nombre de Manuel Baquedano, que era su padre. Me sorprendió encontrar este nombre como jefe de la caballería. Y la mención que hace, lo que recuerdo de aquello, porque me quedó grabado, la sorpresa de esta pequeña historia, que es la historia del detalle, que supone leer los tomos completos. Entonces, Barros Arana tiene, no sé si dos o tres tomos, o más, no sé, son tomos gigantes, donde está hablando de lo que fue la época que llamamos erróneamente de la anarquía, porque no fue anarquía, sino que fueron ensayos sinceramente eh, impulsados por un grupo de personas que eran los pipiolos, que eran los liberales, que eran personas muy optimistas. Como siempre, los liberales son y han sido siempre, hasta el día de hoy, optimistas. Entonces, hicieron todos estos ensayos de constitucionales, de elecciones, incluso hubo de parte de los mismos pipiolos que tenían mayoría, hubo fraude electoral, pero en la cúpula, en la élite pipiola liberal, eran gente buena, eran gente eh, eh, honesta, con buenas intenciones y dentro en el cual se destaca don Ramón Freire, que era además de ser un tipo excelente persona, fue un tipo muy valiente en la guerra, en las distintas batallas que hubo en las guerras de independencia. O sea, Ramón Freire es un personaje que no está bien cotizado. Pero leyendo aquello, cuando empieza la revolución conservadora, que fue comandada por Joaquín Prieto, eh, eh, me aparece el nombre de Manuel Baquedano, que era el padre de Manuel Baquedano, y era el jefe de la caballería, y que van al sector de la dehesa a buscar caballos. Entonces fueron al sector de la dehesa, donde había un criadero de caballos, a recoger esos caballos para incorporarlos al ejército eh, rebelde, al ejército que estaba haciendo esta insurrección conservadora. Es muy interesante la cantidad de detalles, pero ahí salta de forma inocente, porque esto lo escribe Diego Barros Arana en pleno siglo XIX, antes de la Guerra del Pacífico. Entonces, aparece este padre, el padre de Manuel Baquedano, como jefe de la caballería. Y este niño, que en ese momento tiene que haber tenido, qué sé yo, muy poca edad, o recién nacido, cuando viene la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, donde Portales insiste desde atrás, como él era el que mandaba detrás de los que mandaban, detrás de Joaquín Prieto y de todos los demás, él, Portales, insistió en que teníamos que ir a disolver aquella unión de Perú y Bolivia como una confederación y que era una amenaza para nuestro pequeño Chile. Porque además, Andrés Santa Cruz, que era el que había organizado este Estado moderno y admirable, que era la Confederación Perú-Boliviana, tenía también pensado añadir como una anexión a Chile, es decir, reconstituir el imperio inca a través de un gobierno moderno. Muy interesante, pero Portales avisoró y era una persona visionaria y dijo esto es una amenaza a Chile, al mismo tiempo que Andrés Santa Cruz había liquidado todo lo que era el comercio.
Entonces había un problema de comercio y nosotros veníamos saliendo de tiempos muy difíciles y se hizo esta guerra. Y cuando fue primero la expedición de Blanco Encalada, que fue una cosa que quedó en nada, y después vino la segunda expedición, después de la muerte de Portales, viene la segunda expedición en 1839, y va este Manuel Baquedano con su caballería y se esconde el Manuel Baquedano, hijo de 15 años. Se esconde en uno de los barcos. ¿Para qué? En uno de los navíos de aquella época, de buques, navíos que iban a vela. Todavía estaban esos uniformes ya con esos morriones, qué sé yo. Entonces, vi en Wikipedia que mostraban otro nombre al padre yo no entiendo esa cuestión. ¿Cómo puede haber esa información? Lo que yo me guío por Barros Arana, que es muy detallista, muy entretenido. Están en PDF, lo pueden leer. Léanse todos los tomos o léanse los últimos, que son los de la insurrección. Van viendo los títulos y pueden ver lo que fue la insurrección conservadora. Entonces, él se iba colado y con 15 años y se produce después el desembarco el desembarco en los mismos lugares que después Manuel Baquedano, ya adulto, recorrido, iba a desembarcar. Entonces, estuvo Manuel Baquedano en 6 guerras. Esta fue la primera. Después, bueno, ¿y qué es lo que aprendió él? Porque estuvo en la caballería y llegó a tener el grado de teniente. A los 17 años tenía ya el grado de teniente. ¿Por qué? Porque él estaba en la caballería y se dio cuenta de la superioridad aplastante del soldado chileno sobre el soldado peruano y boliviano. Vio la toma del pan de azúcar, que era donde se habían parapetado, y cómo el frenesí guerrero de la infantería, a pesar de innumerables bajas, seguían avanzando en unas condiciones de... Era un pan de azúcar, era un lugar donde para poder tomarlo había que escalar para poder llegar arriba. Y mientras escalaba, le tiraban piedras, le tiraban agua caliente y le disparaban desde arriba. Y lograron tomar ese pan de azúcar. En la batalla de Yungay. La guerra de la Confederación Perú-Boliviana fue una guerra que creó el sentimiento patriótico. Porque ya en los enfrentamientos navales como en los de tierra, nació el grito espontáneo de ¡Viva Chile! De ese Chile sagrado, del Chile que resucitará al final de los tiempos, impoluto, glorioso. El Chile sagrado de los que construían ferrocarriles, hasta incluso metería en el Chile sagrado hasta los radicales del siglo XX, los metería ahí. Porque lo que hemos visto últimamente es lo más feo de la historia de Chile, lo más aborrecible y repugnante de la historia, de toda la historia de Chile. Mi padre, que era miembro honorario miembro de número, no sé cómo se llamaba, de la Real Academia de la Historia, y después la presidió, me decía, qué bella es la historia de Chile, porque la historia de Chile es bellísima, es muy hermosa, hasta el 2019, que sale este peo hediondo dentro de la historia de Chile. Ayer estaban tratando de botar la estatua de Manuel Baquedano. ¿Qué saben? No saben nada. ¿Quién es Manuel Baquedano? No tienen idea quién es Manuel Baquedano. Entonces, después sigue su carrera militar. La carrera militar es una vocación. Es algo muy digno, porque es una vocación. Y a él le tocó 6 guerras. Después de eso, le toca la guerra
la guerra civil del 51, cuando desconocen la elección donde salió Manuel Montt. Y él participa en la batalla de Loncomilla contra su padre y su hermano, que venían de Concepción con el general Cruz, venían en contra del gobierno instituido de Manuel Montt. Después le toca también eso fue la batalla de Loncomilla. Por su participación destacada en la batalla de Loncomilla, vuelve a ascender. Después le toca la guerra del 59 contra el León Gallo, que eran los grandes empresarios mineros de Copiapó. Entonces le tocó esa otra guerra. Volvió a ascender y llegó a ser el escolta presidencial de Manuel Montt. Y después, en la década del 60, comienza la recuperación de tierras para el Estado de Chile de lo que se llamaba la Araucanía. Entonces viene la guerra de la Araucanía y él también tiene una participación como oficial en la guerra de la Araucanía, y producto de su buena participación recibe una recompensa que es un latifundio que se llama, él le puso el nombre de Santa Teresa, y este latifundio, él quiso apartarse de la vida militar y en el latifundio se dedicó a la agricultura. Después de la guerra de Arauco, que no terminaba aún, pero iban avanzando por la línea del Mayeco, avanzando, y vamos a llegar a la guerra con España en el 1865-66. Y después viene la guerra del Pacífico, donde él es un coronel que está sin mayor importancia dentro de la guerra. Viene lo que es el desembarco de Pisagua, donde no participa, lo dejan en la retaguardia y queda en Pisagua con las tropas que estaban ahí en Pisagua, como una retaguardia, sin ninguna importancia, y el coronel Sotomayor llega a la Aguada de Dolores, al interior, que había una aguada, y se quedaron en la aguada ahí esperando ataques que podían venir, podían venir ataques desde Arica o desde Iquique, porque don Rafael Sotomayor, el ministro, quiso partir en dos, y siempre hacía esa misma táctica, meterse entre medio de dos cuerpos formidables que habían del ejército aliado en Arica y Tacna al norte, y al sur Iquique. Y en la Aguada de Dolores llegó a la Aguada de Dolores movilizado con más de 10.000 hombres el general Buendía, general peruano, con tropas bolivianas y peruanas. Y en la Aguada de Dolores se produjo ese enfrentamiento, que fue un enfrentamiento fue un combate entre el Cépita y el Salvo, el coronel Salvo, que estaba a cargo de las baterías. Y después llegó el regimiento Atacama y barrió con el Cépita. Y el Cépita, en retirada, que fue una escaramuza, o sea, un combate, el Cépita en retirada hizo que todo el ejército se retirara. Entonces, el coronel Sotomayor, que no tenía experiencia en guerra con Perú y Bolivia, no tenía esa experiencia, no hizo nada. Y se comunicó por telégrafo con Manuel Baquedano, y Manuel Baquedano, que estaba a unos kilómetros en la costa, le dijo: pero hombre, por favor. O sea, por telégrafo, si no decía hombre, por favor, pero le dijo: están huyendo, hay que mandar la caballería, hay que mandar... El ejército chileno en ese lugar era la mitad. Había un total de 4.000 hombres contra 10.000. La opinión de Baquedano, que le dijo a Sotomayor, era que atacara nomás, porque estaban huyendo. Y los otros no podían creer de que estuvieran huyendo, porque no había habido suficiente batalla para que huyeran. Entonces pensaban que era una trampa, que huían para que los chilenos, que estaban en posiciones defensivas, porque eran la mitad de los otros,
salieran al campo despejado y ahí los iban a contraatacar y a engullir. Pero Manuel Baqueano no, decía, estos gallos están huyendo de verdad, sin estar en el campo de batalla, simplemente por la información que le estaban dando, que era información telegráfica. Y él estaba a kilómetros en la costa, en Pisagua, sacando buenas conclusiones. Bueno, y aquí se produce, en la Guerra del Pacífico, se produce el problema de los civiles con los militares. Los militares decían cucalones a los civiles que estaban metidos ahí, porque usaban un gorro cucalón que era el gorro de los ingleses en la India, que es ese gorro típico, famoso, que lo usaban también en el África. Entonces, ¿quiénes andaban con el gorro cucalón? En ese momento el subsecretario de la cartera que era don Francisco Vergara, que es el que fundó, en el fondo, sin querer, fundó lo que es la Viña del Mar, porque fue el dueño de lo que ahora es la Quinta Vergara, donde se hacen los festivales, y ahí está la casa de Quinta Vergara, que era un masón que había leído muchísimo sobre estrategia militar, y entonces estaba fascinado, andaba con unas pistolas estupendas, con un caballo fabuloso, y él era millonario, entonces él quería, y era valiente en todo caso, el gallo andaba en la primera fila con un distinguido con tantas cosas de elegancia que era fácil de que le dispararan, y tuvo suerte que no le dispararan nunca, y él le gustaba estar en primera línea, pero se producía un altercado permanente entre ese tipo de funcionarios de gobierno civiles con los militares. Entonces, se produjo también dentro del ejército una cantidad de indisciplina tremenda. Estaba al mando don Erasmo Scala y había indisciplina, los oficiales de cada uno tiraba por su lado. El ejército chileno no tenía en aquellos tiempos esa tradición prusiana que tiene ahora de disciplina. Ahora damos por descontado de que el ejército chileno tiene disciplina. Incluso ahora no sabemos qué está pasando, porque está todo corrompido. En este momento en Chile está todo corrompido. No les hablo de la corrupción económica, sino que de la corrupción espiritual, de la corrupción política. En todo caso, en ese tiempo había una indisciplina muy grande. No se podía avanzar así. No se podía avanzar así. Y se produjo se produjo el desastre de Tarapacá, que fue una derrota chilena, una derrota con bastante dignidad, porque el soldado chileno venía de 2 o 3 días de andar en el desierto, sin agua, sin comida, y tuvo que enfrentarse a fuerzas superiores, inmensamente superiores, y resistir el ataque y poder hacer una retirada ordenada hacia el desierto de vuelta. Eso podría ser una masacre mayor de la que fue, porque fue una masacre, sobre todo para el 2 de línea, que perdieron 500 efectivos muertos en minutos, porque los atacaron desde arriba desde las quebradas. Yo estaba ahí en Tarapacá. Entonces hubo un error ahí, y ese error se le atribuyó a don Francisco Vergara, y yo creo que es efectivo en esa época. Hay que entender que Chile era una democracia, funcionaba todo, era una democracia, siempre fue una democracia, y una democracia que funcionaba en forma republicana, ordenada, pero al mismo tiempo había discusiones. Entonces llegó todo esto y todo el mundo dijo, pero esta cuestión no podemos seguir así, a pesar de que habíamos ganado y que habíamos tomado la provincia de Tarapacá, porque Buendía finalmente se retiró por la cordillera. ¿Por qué? Porque fue una victoria pírrica, en el sentido de que ganaron ellos contra fuerzas inferiores chilenas que habían ido a atacarlos por error en Tarapacá, pero habían perdido una cantidad de oficialidad y una cantidad de tropas que Buendía tomó la decisión de retirarse, porque no estaba en condiciones de enfrentar al ejército chileno, de seguir en una campaña en Tarapacá. Entonces, de ahí viene la tardanza. Lo que dice Vicuña Maquena, que es un libro muy interesante, que está en PDF, se puede leer en PDF en internet. Leer a Vicuña Maquena es muy esclarecedor, porque él era senador en aquellos tiempos, y
alegaban en el Senado de que esto estaba mal dirigido. ¿Por qué? Porque el presidente, Aníbal Pinto, era un cobarde, que no quería ir a la guerra más allá de lo justo y necesario. Entonces se apoltronaba y se quedó, primer apoltronamiento, primera siesta del ejército chileno fue en Antofagasta. Después, segunda siesta fue ahora en Tarapacá. Se demoraron en llegar a hacer la tercera campaña, que fue la de Tacna y Arica. Se demoraron. Y después en Tacna y Arica se demoraron 5 meses en tomar la decisión de ir a Lima. En circunstancias que el pueblo estaba enfervorizado por ir a Lima. El pueblo estaba fervoroso por ir a Lima. Y los parlamentarios, o sea, había un fervor, y sin embargo el gobierno era calmado. Aníbal Pinto se dedicaba a leer filosofía y era un metafísico que le gustaba la metafísica, y los problemas de él eran, él quería simplemente tener negociaciones y llegar a la paz con Perú mediante merodeos y mediante campañas menores secundarias. Grave error, porque Perú es un país grande y orgulloso, no se iba a entregar así. Y después se comprobó que no fue así, ni siquiera tomando Lima hubo rendición. Y se tardaron después 2 o 3 años en campaña de la sierra. Entonces, finalmente se toma la decisión de hacer la tercera, primero Antofagasta, después fue Tarapacá y ahora Tacna y Arica. ¿Por dónde? Desembarcando en Pacocha, en Hilo, y tomando Moquegua. Y en el camino de Hilo a Moquegua, Rafael Sotomayor toma la decisión de quitar el alto mando a Erasmo Escala y nombrar a Baquedano. ¿Por qué? Porque Baquedano era el hombre de la disciplina total. Se hace una reunión en el campamento a día de sol, en pleno desierto. Las tropas estaban pasando sed, algunos iban corriendo hacia unos espejismos de agua, y las baterías tenían que dispararle a las mismas tropas chilenas para que regresaran del espejismo, que iban corriendo hacia un agua que no existía. Y en pleno avance casi suicida por el desierto, se produce este cambio, donde Baquedano toma el mando del ejército. ¿Y qué es lo que fue? ¿Qué significó que Baquedano tomara el mando del ejército? Significó disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Inmediatamente se notó la mano. Su discurso fue breve y dijo: yo no soy nadie, soy un discurso muy humilde. ¿Quién soy yo para estar al mando del ejército? Era de una humildad tremenda y de una sencillez tremenda. Entonces empiezan los éxitos chilenos. Los éxitos chilenos. Llegan al valle, y en el valle de Moquegua había una hacienda con toneles de vino. Entonces lo primero que hace, inmediatamente con su gente cercana, derraman el vino en el río como medida disciplinaria. Nadie toma nada de vino, y viene su primer éxito, que es la toma del Cerro de Los Ángeles. Yo he estado ahí en Moquegua, es impresionante eso, aquello. Ese cerro es increíble, estaban arriba, la división peruana, arriba, y hicieron un ataque frontal y hizo una estrategia de que la Atacama fuera escalando por un lugar donde los peruanos no pensaban que nadie subiría. Era una vertical rocosa así, 90 grados. Y subió con cuchillos, con los corvos, metiéndolo entre medio de las rendijas, donde podían meterlo entre medio de las piedras, para ir subiendo y llegando arriba y venciendo al enemigo por la retaguardia. Después viene todo el camino desde Moquegua hasta
hasta el campo, frente al campo de la Alianza. He estado ahí. Es impresionante. Arena, difícil de atacar, difícil de moverse. Y ahí él lo que hacía era ocupar la estrategia que siempre ocupaba, de frente. Los cucalones decían que era mejor llegar por el lado norte, tomar el abastecimiento de agua y hacerlo rendir a las tropas enemigas a través de pasar sed, de quitarles el abastecimiento de agua y cercarlos, porque estaban ellos en una posición que era muy fácil de flanquearlos y cercarlos. Se habrían evitado muchas vidas, pero Baquedano sabía que el soldado chileno y los soldados chilenos lo hablaban y le decían a los oficiales: queremos ir a pelear de frente. Es decir, había una democracia, comillas, del soldado chileno. El soldado chileno quería ir de frente. Entonces los oficiales también querían ir de frente. Por lo tanto, en la reunión se decidió ir de frente. Y en ese momento había muerto por un derrame cerebral el ministro de Defensa, que era don Rafael Sotomayor. Murió por un derrame cerebral por el estrés, por el exceso de trabajo. El 26 de mayo es la batalla de Tacna. Se le critican mil cosas a Baquedano y no entienden que Baquedano era un personaje que decía: vamos de frente, yo voy a quedarme con una reserva y voy a administrar la reserva de esta forma, de esta otra forma. Y esos pequeños movimientos que él hacía eran geniales, porque él sabía administrar el tablero de ajedrez jugando de frente. Y algunas veces dejaba la iniciativa, él daba, no algunas veces, le daba la iniciativa a sus segundos, a los que estaban a cargo de las divisiones. Entonces, en Tacna, por la batalla de Tacna, fue el coronel Holley el que fue a hablar con el encargado, el jefe de la caballería, para que pudiera meterse la caballería entre medio de la batalla campal que había, porque la infantería se había quedado sin cartuchos. ¿Por qué? Porque las carretas habían quedado paradas en medio de la arena del desierto. Y ahí Baquedano manda a 25 de su guardia personal a sacar las cajas para poder abastecer a toda la tropa que estaba quedando sin municiones, y vino el contraataque de los aliados, etcétera, etcétera, que es muy entretenido. Y cómo resistió el batallón Atacama frente a los Colorados, etcétera, etcétera. Bueno, y viene después, y él tenía esta cosa de delegar. La toma de Arica se la delegó a Lagos. Él no tenía que estar todo el tiempo encima. Él confiaba en su gente, porque tenía muy buenos coroneles. Por eso él decía: yo con mis coroneles gano. Y tomaron a Arica, y después vino una etapa de letargo, donde él, a pesar, le pusieron un secretario, el gobierno, masón, liberal, blanducho, cobardón, negociador todo el rato, pencas, que lo que le pusieron hasta un secretario impuesto, como un espía, a Manuel Baquedano. Y él con humildad aceptó el secretario, aceptó el telegrama todo el rato, el telegrama de Santiago, el telegrama, y el ministro que había sucedido a Rafael Sotomayor era el fundador de la Quinta Vergara, el Francisco Vergara, que era un problema de relaciones, porque había acusado, había calumniado, en sus transmisiones había calumniado a Baquedano y a los coroneles, a la oficialidad, la había calumniado. Entonces la oficialidad no quería nada con este gallo. Y ese conflicto llegó hasta Lima. El coronel Velázquez, que después fue general Velázquez, se levantó en un momento determinado, cuando ya habían tomado Lima, y dijo: esto es insostenible, nosotros somos militares, vinimos a ganar, pero no vinimos a robar. Porque estos masones liberales lo que querían era sacaron hasta los rieles de todo, desmantelaron todo lo que era Callao y Lima, como un botín de guerra. Hasta se metieron en
en la biblioteca de Lima, por órdenes del presidente y por órdenes del ministro de Defensa. Y estos otros, los generales, o sea, los coroneles de Manuel Baquedano, estaban indignados por esa política. Y después finalmente viene la campaña de Lima. Y cuando viene la orden de que vamos a la campaña de Lima, el pueblo que estaba ahí, que era chileno, no era el soldado, era el pueblo chileno, eran campesinos, eran pescadores, eran mineros, el pueblo chileno gritaba en todo momento, ¡viva Chile! El pueblo chileno en todo momento cantaba las canciones de Yungay, la canción nacional. Se embarcaban en Arica, en estos barcos, en una expedición. Era una flota inmensa, 30 y tantos barcos, más los barcos de guerra, con caballería adentro, con todos los insumos. Estaba Hermógenes Pérez de Arce, que había sido el gobernador de Arauco, que demostró ser el gran genio de la logística, porque abastecía de todo. Era un Superman, el Hermógenes Pérez de Arce. Y ahí en ese momento, cuando el chileno, oficialidad y tropa, estaban ingresando durante 1 o 2 días a los barcos, los gritos eran permanentes, lo dicen los periodistas extranjeros. Gritaban, ¡viva Chile! ¡Vamos a pelear! ¡Viva Chile! Esa era la disciplina, ese era el pecho caliente que tenía Manuel Baquedano y que lo transmitía desde la cabeza hasta el último soldado. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Y esta flota, mientras iba en la noche, se había inventado, cuando fue el desembarco de Pisagua, Tomás Alva Edison había inventado la ampolleta. Y la ampolleta, después de mil ensayos, y se había iluminado unas manzanas en Nueva York. Y aquí pusieron en el blindado blanco y en el blindado Encalada, en el blanco Encalada y en el Cochrane, con luz en la noche. Y en la noche seguían los gritos, seguía el entusiasmo. Eso es así de verídico. La moral del ejército era altísima. Tanto así que llegaron a unas posiciones defensivas porque el gobierno permitió durante todo ese descanso de 5, 6, 7, 8 meses que el dictador Piérola hiciera unas formidables defensas. Y esas defensas, los entendidos decían, no las van a tomar ni con 60.000 hombres. Pues con 24.000, con 19.000 a la carga, fueron tomadas Chorrillos y Miraflores. Con una moral impresionante. Poniendo el pecho a las balas. Murieron en Miraflores murieron 196 oficiales porque iban adelante.